Hola, buenas tardes. Estamos en el stand de Leamos y de Bajalibros de esta Feria del Libro, a punto de charlar con Martín Canenguiser, que es periodista, está especializado en economía, tiene posgrados en historia y en relaciones internacionales, así que es un hombre muy serio, muy, muy preparado. Trabaja en Infobae, trabajó antes en Telam, en La Nación, en Radio Mitre. Y estamos por charlar con él porque tiene publicado un libro, de ese vamos a hablar especialmente, que se llama La maldita herencia, y es una historia de la deuda externa en la Argentina. El libro está ahora publicado en la biblioteca Leamos, que es de descarga gratuita en bajalibros.com. Y yo lo traje engañado porque le dije que le iba a hacer una entrevista, pero en realidad nos va a dar una clase. Nos va a dar una clase sobre la deuda externa y todas las preocupaciones que nos genera. Iba a empezar por otro lado, pero como este año es año electoral, te quiero empezar preguntando, Martín, ¿cuán piantabotos es hablar de la deuda en campaña? ¿Y por qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Súper piantabotos. En general vos fíjate que en la campaña nunca se habla de economía. Ahora un poco por Milei se tuvo que hablar de la dolarización, que es algo que no se entiende bien todavía para el común de la gente qué es, pero en general en las campañas no se habla de economía. Y vos fíjate lo que dijo Rodríguez Larreta, que dijo, yo mi programa lo voy a dar después. Entonces un poco los candidatos, sí algunos eslogans, sí alguna frase hecha, pero nunca un debate de fondo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque me parece que por un lado es súper antipático decir lo que uno tiene que hacer cuando gane, sobre todo en estas circunstancias, donde como está pasando en los últimos mandatos presidenciales, lo que le va a quedar, vos decís, mi libro se llama La maldita herencia, bueno, lo que le va a quedar como herencia al próximo gobierno, del mismo modo que le quedó a este y también al anterior, son una serie de cargas muy pesadas que va a tener que resolver el próximo gobierno. Me interesa preguntarte, en este momento, la preocupación en general de los argentinos cuando se hacen encuestas sobre esto es la inseguridad y la inflación picó en punta, por motivos obvios que nos encontramos en el supermercado todos los días. Si endeudarse genera inflación o depende cómo opera ese vínculo. Es un vínculo bastante vicioso, pero yo te diría que es al revés. Hay dos cosas para decir. Por un lado, en países como la Argentina, más inflación puede significar o no más deuda. No hay un vínculo directo, pero en general significa más deuda. Y nosotros la deuda en general la asociamos a Nueva York, al Fondo Monetario Internacional, a los fondos buitres, pero la verdad que hay un montón de deudas que tiene un país. Por ejemplo, es gigante la deuda que el gobierno tiene con el propio gobierno. Esto es con el Banco Central, con las provincias, etcétera. Entonces, esa deuda siempre ha ido creciendo. Y en un país con un 110% de inflación, ya lamentablemente el último año, el gobierno tiene que ir matizando entre la emisión monetaria, que es como básicamente se genera la inflación, y también la deuda que le coloca en general a bancos, a compañías aseguradoras y a la gente como nosotros que tal vez es arriesgada y compra un bono. Vos dijiste hace unos minutos nomás a ver, hiciste esta relación entre deuda e inflación por un lado y lo primero que dijiste es que es piantabotos hablar de la deuda en campaña, y sin embargo, siempre que los gobiernos desendeudaron una parte o repactaron o lo que sea, salieron a mostrarlo como una bandera. Digo, así como puede ser negativo. ¿De por sí está mal endeudarse? Porque hay como un fantasma respecto de eso y me interesa que vos nos desasnes un poco respecto de si siempre es negativo tener deuda o puede estar bien. Te empiezo con un depende. Okay. Depende para qué te endeudas. Es como vos y yo. Si nos vamos a endeudar para el gasto nuestro de todos los días, para tomar el colectivo, para comer, para nuestros gastos diarios, que en el caso de un Estado se llaman gastos corrientes, no está bueno. Ahora, si vos te vas a endeudar porque te querés comprar un departamento, por ejemplo, es decir, un gasto de unos 15 o 20 años de largo plazo, eso está bien, porque en la mayoría de los países estables la gente puede apelar al crédito de mediano plazo para comprarse autos, para comprarse departamentos.
En los países funciona exactamente igual. Los países, ¿para qué deberían endeudarse y para qué se endeudan básicamente? Para obras de infraestructura. Si por ejemplo vos querés sanear el riachuelo, que lo queremos sanear hace décadas, está muy bien que el país apele a un crédito internacional del Banco Mundial, del BID o quien fuere, para decir esta obra que seguramente van a disfrutar mis hijos o mis nietos, se vaya repagando a lo largo del tiempo. No es lógico que yo pague hoy, si esa obra vale 500 millones de dólares, todo hoy, sino que la vaya pagando. Lo que no es lógico es que yo me endeude para pagar los salarios de este mes del gobierno o, digamos, para pagarle a un proveedor del mes próximo. Esa diría es la... Y lo otro es que no necesariamente el país que tiene más deuda le va peor. Si vos te fijas el nivel de deuda en relación al tamaño de la economía o al PBI, hay países como Japón o como Estados Unidos que están hasta más endeudados que nosotros. Pero claro está, la clave ahí tiene que ver con cuánto financiamiento vos podés lograr y no cuánta deuda tenés. Ahora te pregunto más en términos personales. ¿Fue un camino, te fuiste especializando en la deuda porque, bueno, de repente te tocaban esos temas o fue buscado? Y también te quiero preguntar si te amarga más que otras cosas que podrías cubrir, pero bueno, te estás ocupando de esta. Te diría que me fue llevando un poco la profesión como la formación. A mí, yo, como vos decías, estudié historia y estudié relaciones internacionales. Así que siempre intenté entrar en un vector, en un triángulo entre las cosas, la economía, la historia y las relaciones internacionales. Y ahí en el medio está la relación de la Argentina con el mundo, con sus acreedores, con el Fondo Monetario, siempre conflictiva, siempre mala, siempre negativa. Y a mí me apasiona, como a todos nosotros, en general los periodistas nos apasiona lo conflictivo, ahí donde hay algo negativo. Por eso me fui metiendo. Si me amargo, no, bueno, te diría que hoy con 30 años de carrera me amargo un poquito menos, pero no mucho menos, porque siempre, lo que te diría que me amarga es que a veces tenga que estar repitiendo las mismas notas en Infobae o los mismos libros y no podamos estar hablando de los temas del futuro que se están debatiendo acá en la feria o en otros países. La deuda siempre es casi como un paquete maldito, ¿no? Como esta cosa que vos decís, la maldita herencia que se van tirando, vos endeudaste más, vos endeudaste menos. ¿Nos podés un poco despejar ese panorama sobre quiénes complicaron más el escenario y quiénes no tanto? Te diría que en la Argentina el problema de la deuda empieza a aparecer como tal en la época de la dictadura. En el 76 la Argentina, te voy a hablar de cifras que hoy suenan completamente ridículas, pero la deuda en el momento que asume la Junta Militar en el 76 era de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Para llevarte a hoy son 400.000 millones de dólares la deuda que tiene Argentina. Pero entonces la deuda... Creo que tenemos que terminar acá y terminamos ir a acá tomar y una nos vamos, cerveza, ¿no? para aliviar esta pena. Ahora, cuando asume Alfonsín, esa deuda se multiplicó por 5, de 9 a 45, y entonces ahí es donde explicás casi todo. Por un lado, porque la multiplicaste por 5, y por otro lado, porque la deuda que le queda a Alfonsín, que él asume en un contexto obviamente complejo a nivel político, pero también súper complejo a nivel económico, porque la dictadura deja al país en default, y encima se le junta con una década que se llama históricamente la década perdida para América Latina, porque ninguno de los países de la región podía pagar su deuda. Entonces, la deuda, aunque no la pagues, ese es otro mito, la deuda, aunque no la pagues, va corriendo. Es como vos y yo cuando pagamos el mínimo de la tarjeta de crédito. Claro. Van corriendo los intereses. Entonces te diría que a partir de los 80, de los 70 y los 80 es donde realmente se transforma en un problema. Ya que hablaste de mitos, te quiero preguntar tal vez cuál es el mayor alrededor de la deuda externa. Bueno, te diría que uno de los mitos es el tema del desendeudamiento. No hay países que se hayan desendeudado y la Argentina, cuando tuvo la oportunidad de desendeudarse, que fue a principios de este siglo, la primera década del siglo XXI fue sensacional para la mayoría de los países de América Latina, porque fue con un boom de commodities tremendo. La mayoría de los países entendió
que la inflación tenía que ser un fenómeno que dejaban atrás. Algunos lo hicieron bien, como Brasil, otros lo hicieron a los choques, como la Argentina, que terminó en una explosión como el 2001. Pero vos fíjate que hoy, cuando estamos hablando de la mayoría de los países, de los socios nuestros, Uruguay, Paraguay, no tienen inflación. En cambio, la Argentina, aunque se endeudó al principio de los 2000, Néstor Kirchner, acordaste que hace hasta un gesto simbólico de pagarle el resto de la deuda al fondo en el 2006. Brasil hace lo mismo. Sin embargo, hoy Brasil no tiene prácticamente deuda externa. Tiene mucha deuda interna en reales, pero no tiene la deuda externa que tiene la Argentina. ¿Por qué? Volviendo al punto anterior, porque hizo del superávit fiscal, del ahorro, un culto, y eso llevó a que no se endeudara tanto. En cambio, el kirchnerismo apenas pudo, se volvió a endeudar. Como estaba cerrado el mercado, se endeudó primero con Venezuela, a tasa del 15-16%, después vino Macri, se endeudó con el mercado externo, y así estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, súper complicados, no hace falta contarlo por la inflación esta tremenda, que hoy está en un 146% anualizado. Esa es la otra diferencia con el mundo del pasado, este mundo que cuento un poco en el libro. El mundo de los 70 y los 80 era un mundo con inflación alta en la mayoría de los países y una palabra que hoy suena muy extraña que se llamaba hiperinflación, que la tenían muchos países. Vos sabés que hoy hay 5 países que tienen inflación arriba del 100%. Uno es Venezuela, que tiene un 500% de inflación. El otro es Zimbabue, el otro es Líbano. Y el cuarto, lamentablemente, somos nosotros, con un 150% como vamos a llegar probablemente a fin de año. El resto de los países ya están de 60% para abajo y el promedio de inflación mundial este año va a ser del 6%. Eso tiene una correlación directa con el nivel de deuda que tenemos. Vuelvo un segundo al escenario electoral y te saco de la deuda, pero bueno, hablas de un 150% de inflación anualizada. ¿Hay margen para el gradualismo? Venía escuchando por radio al exministro Culfas, que estuvo con Alberto Fernández desde el primer momento, y él decía algo que me pareció interesante. Lástima que no lo pudo aplicar o no lo quiso aplicar en su momento cuando era ministro, pero cuando vos tenés una inflación del 6 u 8%, podés ir bajándola a poco. ¿Qué hacen los países con ese nivel de inflación para ir bajándola? Suben un poco la tasa de interés de su Banco Central para ponerla de a poco arriba de la inflación. Entonces, si vos tenés, como Estados Unidos, hoy una inflación del 5%, ponés la tasa en 5,5%, entonces vas bajando los precios. Y ahí tenés margen para el gradualismo. Cuando estás con una inflación del 150%, no puedes poner la tasa muy arriba. Argentina ya hoy tiene una tasa del 140%. Entonces ese instrumento, que es bastante efectivo en otros países, ya no te sirve. Por lo tanto, la respuesta corta es: tenés que ir a un plan de shock. ¿Qué plan de shock? No te lo puedo decir yo, lo tendrán que decir o ahora o cuando ganen los candidatos, pero sin duda hay ejemplos en el pasado, como Israel en el 85, el propio Argentina en el 91, 92, que bajó la inflación de un año para otro, pero por supuesto que la receta siempre va a ser dura. Última, a veces la deuda nos parece algo que queda lejos porque además la tenemos asociada a que está en el otro hemisferio, a que hay que viajar para reformularla, repactarla. Yo te quiero preguntar, cada vez que salimos a la calle, ¿qué operación tiene la deuda en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo opera? ¿Cómo impacta? Bueno, la deuda nos hace un poco más pobres, digamos, ¿no? Sobre todo, como te decía, cuando no la usamos para el mediano plazo. Y déjame ponerte de nuevo el ejemplo de nosotros mismos. Si yo tomo deuda porque me logro comprar un departamento, eso no me va a hacer más pobre porque el día de mañana yo voy a tener un bien que va a ser mío. Igual que si compro un auto o un bien, lo que se llama un bien durable. En cambio, si paso por una cuadra y me compro 70.000 cosas y esas cosas me duran de hoy para mañana, eso me va a hacer más pobre. Entonces ahí la clave no es tanto cuánto me endeudo, sino para qué me endeudo. Y en eso reside la clave un poco de en cuánto te influye o no la vía
esta deuda que padecemos. ¿Estás más o menos amargado que cuando empezamos la charla? No, súper contento por estar acá y bueno, muy contento porque la gente pueda leer el libro, que además lo puede leer gratis. Sí, lo dijimos al principio y lo volvemos a decir. La maldita herencia, una historia de la deuda externa, se descarga gratis de Baja Libros, así que ahí está disponible el libro de Martín. Gracias. Gracias a vos.